¿Qué tal mis amigos de YouTube? Bienvenidos a este nuevo video, gambeteros, gambeteras. Hoy te voy a enseñar algo muy importante para aprender a dominar el balón. Esto se llama dominadas. También se le llama cascaritas, en mi país se llama. De ahí normalmente el nombre es toques de balón, se dice, ¿no? El toques de balón, ya saben cuál es el que estaba haciendo ahorita. Ahí es toques de balón. Como pueden ver, eso se llama toques de balón. Para hacer esto necesitas técnica y práctica. No hay fuerza, no hay nada por el estilo de hacer algún tipo de exigencia física, no. Esto es técnica y práctica, nada más. ¿Para qué te va a ayudar esto? Esto te va a ayudar muchísimo a que aprendas a dominar el balón, tomes confianza de una pelota, porque normalmente uno tiene desconfianza al dominar, al tocar, al patear, se siente un poquito medio débil o se siente con miedo, entonces esto te va a ayudar muchísimo eso. Y entre más estés haciendo dominadas es mucho mejor. Vamos a primero a enseñarte cuál es la técnica para hacer la dominada, y eso lo vamos a hacer ahorita. Bueno, ahorita vamos a comenzar con la técnica. La técnica tiene que ver muchísimo al momento de hacer las dominadas o cascaritas. Mira, acércate un poco y te indico cómo debes hacer, aquí viendo la pelota. Lo que debes hacer para hacer las dominadas o cascaritas es golpearle con esto. Esto es lo importante. Nunca le golpes con esto para hacer cascaritas porque el balón tiende a irse lejos. Para hacer las dominadas es con esta parte de aquí. Mira, ahí. ¿Sí ves? Si tú le haces con esta parte, el balón tiende a irse, mira. Y eso que así que uno que ya tiene práctica no se va. Entonces, siempre es ahí. Y relajado. Esa es la técnica. Eso es importante, levántate. Entonces, una vez que esa es la única cosa que debes saber. Y hay otra cosa, aparte de eso. Cuando hagas cascaritas y la bola se te vaya, déjala nomás que se vaya. No trates de alcanzarla porque entre más vayas a alcanzarla, haces más fuerza. Y le vas a golpear el balón más duro. Y se va a ir más lejos. Y entre más sigas correteando el balón, se va a ir más lejos. Entonces, déjale que se caiga si ya se fue lejos. La cuestión aquí es simplemente... Solo es hacer con las partes que te digo. Trata de imaginarte un círculo a tu alrededor y en ese círculo vas haciendo las cascaritas, nada más. Ahora la práctica es muy sencilla. Trata de comenzar con versiones de 5 en 5 en 5 en 5. Eso tiene que ver la práctica y cada día le vas levantando 5 más. Trata de aguantar la práctica, como siempre en todo ejercicio, como te digo en mi canal, haz 10 minutos, lo máximo que hagas, para que no te canses y vayas al otro día con mejorías. Eso es muy importante al momento de hacer cascaritas o dominadas. Además, si quieres aprender a dominar el balón, por aquí te dejo un videito donde te indico cómo debes hacer dominar el balón desde el principio, desde cero, para que no tengas miedo. Y aparte de eso, con este video que estás viendo ahorita vas a aprender. Vamos a hacer, por ejemplo, si yo quiero comenzar con 5 cascaritas, simplemente comienzo 1, 2, 3, 4, 5. Si se va la bola, déjale que se vaya. Entonces eso va a estar practica y practica cada 10 minutos 5 cascaritas. Y le pares. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Para las personas que no saben o están en comienzo desde cero, yo te recomiendo que no hagas esto todavía. Lo que debes hacer es lo siguiente. Ya. Para los principiantes, como te dije, primero tienes que ver que, imagínate una bomba aquí alrededor de 1 metro, nada más, alrededor así. Que si la bola se te sale de ahí, ya no le sigas. Solo, o sea, no trates de seguir haciendo cascaritas yéndote para allá. No, déjalo que se vaya, que se asiente, vas y coges de nuevo y te pones de nuevo una bomba. Ese es el secreto. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Para los principiantes, la cascarita ya no hagas, sino haces que primero dé un bote en el suelo y das un bote con el pie. Da un bote en el suelo y das un bote con el pie. Sea izquierdo, trata de usar las dos. Izquierda, derecha. Eso es importante. Por ejemplo, yo comienzo así, trato de dar un bote en el suelo. Bien. Si es que está así el césped, como ves aquí está bien espeso, entonces trata de buscar un lugar más plano hasta que te enseñe. Mira. Eso debes hacer. Con las dos, trata de hacer así hasta que te adaptes. Una vez que te adaptes a hacer esto y ya hagas más o menos unas 50, unas 100 así repetidas, sigas, ahora sí cambia las cascaritas. Entonces haces así tranquilamente hasta que le domines el balón. Eso es lo que debes hacer. Trata de igualmente haces prácticas de 10 en 10,
comienzas 5 hoy día practicando hasta que te salga. Si eres principiante y no puedes hacer ni una, entonces trata de comenzar con 5, porque hay personas que no pueden hacer ni 3 ni 2. Entonces esta es la práctica que debes comenzar. Ya cuando le tengas conseguido 5 y hagas 10 al día y hagas seguidas, ¿no? 10 seguidas, después al otro día trata de hacer 15, al otro día trata de hacer 20, y cuando ya tengas roto eso, ya haces 50, y ahí ya comienzas a hacer las cascaritas normales, que ya es igual, comienzas con 5, 5. Ahí es. Imagínate, como te digo, igual, un círculo alrededor, que si se va de ahí la bola, ya no le sigas, porque te vas a esforzar de más. Eso es lo que te vengo a enseñar. Espero que este videito te sirva para practicar dominadas, cascaritas o toques de balón, que te van a ayudar muchísimo al controlar el balón, y además te van a hacer perder el miedo, que eso es lo importante. Eso es todo en mi canal, espero que te sirva, gambetero o gambetera, y pues nos vemos en el siguiente video.